En 1970, Joseph Ratzinger, el que sería el Papa futuro Benedicto XVI, abordó unos temas, unas cuestiones que son plenamente actuales en el día de hoy, que es ¿por qué permanecer en la Iglesia cuando atraviesa momentos de crisis, de confusión, de debilidad? Y Ratzinger constataba que la Iglesia parecía apagarse en algunas almas y disgregarse en numerosas comunidades. Por eso, ante esta situación, lejos de caer en la tentación de abandonar a la Iglesia, él propuso redescubrir las verdaderas razones de la fe y de la pertenencia eclesial. Por eso, en el día de hoy, damos la bienvenida a todos los televidentes a este Veamos, en el cual abordaremos estas tormentas en las cuales vive inmersa la Iglesia en el día de hoy. También estamos en el próximo programa preparando cómo nosotros queremos seguir en la Iglesia a pesar de esta tormenta. Haremos este programa hoy y no se pierdan el siguiente, porque será donde resolveremos con esperanza el por qué seguir en esta Iglesia, en esta barca, a pesar de la tormenta en la cual nos encontramos inmersos. Veamos. Saludamos, como siempre, con afecto y con cariño a todos los televidentes de esta familia ya de Veamos. Y vamos con el Padre Enrique a hablar sobre este primer punto que nos interesaba tanto, las tormentas en las cuales se ve inmersa la Iglesia, esa crisis actual que todos vivimos, esa confusión, esa debilidad que a todos o a algunos nos da la tentación de abandonar esta Iglesia, que curiosamente es la Iglesia de Cristo, no es la nuestra. Eso ya lo iremos viendo. Porque de alguna manera el mundo nos pregunta, bueno, pero la Iglesia, ¿para qué sirve ahora? Es como la tentación de decir, aquí todo se mide por la eficacia. Otros dicen, hombre, habría que cambiar las estructuras de la Iglesia. Y esta es otra tentación, lo que hay que cambiar es el corazón, no la estructura. O también todos notamos un poco como de pérdida de claridad de la fe, como si de alguna manera se intentara, como para no quedar mal, adaptarnos al mundo presente. Sea como fuera, el Padre Enrique nos iluminará sobre estas tempestades que vivimos en la Iglesia y, como ya digo desde buen principio, aquí no nos quedamos porque haremos un segundo programa en el cual explicaremos cómo vale la pena quedarnos en la Iglesia a pesar de esta tormenta. Padre, ¿cómo están los vientos? ¿Cómo está la lluvia? ¿Cómo está la tormenta? Pues está muy bien para ella, muy mal para nosotros. O sea, la tormenta está. Entonces, es una buena tormenta. La notamos todos, claro. Sí, entonces, claro, aquí la idea sería un poco, hoy es en plan un poco negativo, en el sentido que vamos a ver la negatividad de las tormentas. Pero no es que los cristianos seamos negativos, y mucho menos. Pero primero es reconocer la realidad de las cosas. Claro, no es que nos inventemos las dificultades, están ahí. Hay unas dificultades evidentes. Claro. Entonces hay gente que no le gusta escuchar estas cosas. Bueno, que se las salte y pase al programa siguiente. No hay ningún problema. Ningún problema. Pero hoy toca hablar de todos esos problemas que hay en la Iglesia. Pero para entender bien, iremos a ver también algunos problemas que hubo en la Iglesia. O sea que, de alguna manera, en calma, poquitas veces hemos estado en calma. Sí, muy pocas veces he estado en calma. E incluso si uno se coge los mismos hechos de los apóstoles, en algún momento, solo hay un momento en que se dice que se estuvo en calma, que es justo después de que se convierte San Pablo. Y dice, y vino la paz a la Iglesia. Mira. La calma fue muy momentánea, porque volvieron las persecuciones, volvieron los líos, y toda la vida ha habido líos en la Iglesia. A veces más grandes, a veces menos, a veces que afectaban más a una parte, a otra, a veces que venían de los políticos, otras veces venían de sectores eclesiales, mil cosas ha habido en la Iglesia. Y esto que a veces tenemos la tentación de pensar, Padre, de que los momentos que estamos viviendo ahora son los peores de la historia.
Mira, primero, son los mejores de la historia para ti y para mí, porque son los nuestros. Porque son los nuestros. ¿No? Entonces son los mejores. Claro. Porque yo no estaba en los otros y no estaré en los futuros tampoco. Entonces, claro, en los que estamos son los mejores. Por eso nos han puesto aquí. Ahí está. ¿De acuerdo? Qué bueno. Pero es verdad que hay muchos problemas y hay tempestades dentro de la Iglesia. Si te parece bien, vamos a hacer un poco de elenco de qué tempestades hay en este momento en la Iglesia, un poco para organizarnos mentalmente. Perfecto. Entonces, y detectarlo, ¿verdad? Sí. Podríamos decir que podríamos poner 4 puntos. En realidad, estas formas de clasificarlos son discutibilísimas. Ponemos 4, podrían ser 8. No es cuestión de qué número, sino más o menos para entendernos. La primera es la pérdida de credibilidad. Esta es la que más se está notando en la Iglesia. La pérdida de credibilidad por los abusos del clero, por los encubrimientos de la jerarquía, de los obispos. Sobre todo este socavón que se ha hecho de la autoridad moral de la Iglesia. Antiguamente la Iglesia hablaba y había una autoridad moral que, bueno, los partidos anticristianos no hacían ni caso, pero el pueblo sí. Y mucha gente hacía caso. Hoy en día ha dejado de ser, no del todo, pero digamos que ha bajado mucho el referente moral de la Iglesia para cualquier problema. Hoy la gente pues sigue antes un influencer o cualquier cosa, y cualquier ideología va antes de lo que diga la Iglesia. Esa es la apariencia. Pero ¿qué realidad hay detrás? Que no está en verdad. Porque las ideologías cambian cada 3 días. Entonces vas viendo y van cambiando y cambiando y cambiando. Y no se dan cuenta de lo que ayer era un dogma, hoy ya está pasado de moda. Entonces, claro, la gente que piensa se da cuenta que eso no funciona. Los que no piensan se van dejando llevar de las nuevas modas. Pero eso sí que hace que te dejas llevar por la ideología, no te dejas llevar por la verdad. Entonces la Iglesia, claro, recordemos que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Claro. Entonces, por eso es importantísimo lo que la Iglesia enseña. Y por eso sabe muy mal que el referente moral se haya perdido o se esté perdiendo a estas marchas forzadas en estos últimos 50 años, para entendernos. Primero es esta pérdida de credibilidad que se ha dado precisamente por los abusos. Porque la idea, bueno, esto salía hace muy poco aquí en España, ¿no? Del gobierno, cuando aquí están apareciendo escándalos gravísimos, día sí y día también, del gobierno, pues cuando los obispos, un obispo dijo que, bueno, esta forma de actuar del gobierno y tal, de forma muy suave, pero hacía ver que hay demasiados escándalos. ¿Qué os habéis creído? ¿Qué queráis? ¿Que digamos que toda la Iglesia es solo abusos? O sea, era la amenaza constante de decir en la Iglesia todos son abusos, con lo cual vosotros no tenéis derecho a hablar. Perdone, los abusos en la Iglesia son ni la 10ª parte de los abusos en la sociedad. O sea, con respecto a las personas, o sea, son menos de una 1000ª parte de los abusos del clero respecto a toda la sociedad, pero menos proporcionalmente a las personas, menos de un 1% de lo que serían los demás. No importa. Solo se pone el acento en lo que la Iglesia hace mal. En parte con razón, porque la Iglesia no debería, en teoría, hacer nada mal. Pero lo hace. Perdón, lo digo mal. Lo hacemos los cristianos, no la Iglesia. Sí. Los hijos de la Iglesia. Los hijos de la Iglesia, sí. Juan Pablo II. Son los pecados de los hijos de la Iglesia. De los hijos de la Iglesia. A mí en la misa hay una, cuando se pide perdón, al principio de la misa, hay una de las fórmulas que a mí me gusta mucho, que es aquella: de nuestros pecados, Señor, ten piedad. De los pecados de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Esta no es de los pecados de la Iglesia, de los hijos de la Iglesia. Claro. Señor, ten piedad. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso, sobre todo los encubrimientos de los obispos, que han sido, aquí no vamos a contemporizar, han sido, digo que han sido esos encubrimientos. Aunque aquí habría mucho de decir a quién se encubre y a quién no.
pero eso sería otra historia. Pero se han encubierto muchas cosas y eso ha hecho que la credibilidad de los pastores haya caído por el suelo. Ahora habrá un obispo y ¿quién le hace caso? El buen cura y basta. Y algún buen fiel y ya está. ¿Me explico? También es verdad que esta forma de hablar políticamente correcta que tienen el 90% de los obispos hace que sea complicado que los tomemos en serio, porque hablan de cara solo a lo políticamente correcto, de cara a la galería, pero no hablan desde el Evangelio según Cristo. Todos, no, unos cuantos. ¿De acuerdo? Entonces, cuesta seguirlos y han conseguido que la sociedad no les tenga en cuenta. En este momento el obispo puede decir lo que quiera, que la sociedad ni reacciona y a lo que digan los obispos. Solo reacciona si el Estado, los políticos se meten por en medio. No, hay aquello famoso, ¿no?, que decían cuando habla la Iglesia de cualquier tema, siempre dice, Jesús lo dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vosotros meteros en las sacristías y en las iglesias, pero en el mundo mandamos nosotros y no tenéis voz ni voto. Y hay que recordarnos que cuando se dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, el César es de Dios. Hay que recordarles que los políticos están bajo Dios, no contra Dios, y que pagarán por todo lo que hacen y serán juzgados en todo lo que hacen. Quiero decir que ellos no tienen bula para hacer lo que quieran ante Dios, sino que han de seguir la voluntad de Dios. Eso no se dan cuenta, pero serán los juzgados más duramente que nadie, los mismos políticos. Y más cuando se ponen contra Dios, como hacen tantas veces. Pero bueno, esto sería el primer punto, pérdida de credibilidad. Pérdida de credibilidad. Segundo punto, que es un hecho, la secularización y la pérdida de fieles. Esa pérdida de credibilidad, más el hecho de que muchos sacerdotes, sobre todo desde los años 60 hasta ahora, han sufrido unas crisis inmensas y han dejado el sacerdocio. Pero esto no es de ahora, esto viene de hace mucho. Yo recuerdo cuando yo entré en los escolapios de niño, lo primero que recuerdo, el director casándose con la portera, un escolapio. Mira, lo primero, qué alegría. entrando en el colegio. Bueno, lo último, el último director casándose también con otra y robando todo el dinero del colegio. O sea, dices, bueno, vamos bien, ¿no? Quiero decir, y eso es cuando yo era niño y joven. No estoy hablando de hace 10, ni 20, ni 30, ni 40 años. Hace más. Claro, la crisis la llevamos de lejos. Claro. Una crisis muy fuerte. De secularización, este es un problema que se ve sobre todo en Europa, porque en algunos países de América Latina, en algunos hay una gran secularización, en otros no. Entonces hay que ver caso por caso. Pero en Europa la secularización es muy grande y no se está dando respuesta a esta secularización por parte de los obispos aquí en Europa. Y esa secularización quiere decir, hay pocos curas, no se plantea cómo arreglar. O sea, antiguamente una parroquia normal podía tener un sacerdote, un párroco, un vicario o un coadjutor, que le llaman según qué sitios, y uno o dos adscritos. Hoy en día te encuentras parroquias que hay un párroco que lleva 3 parroquias. ¿Cómo lo hace? Claro. Entonces, en teoría tiene que hacer lo mismo que hacían antes 6 curas. Uy. Y ahora lo hace él solo. A veces se pone un adscrito que decir un cura que va a decir alguna misa. Ya está. Dices, eso no funciona. Entonces, eso hace mucho daño y contribuye más a la secularización, claro, porque... y sobre todo a la pérdida de fieles en las parroquias. Claro, todo eso conlleva una crisis vocacional. No se vive la fe en las parroquias, pues hay una crisis vocacional fuerte. Claro. Y, déjamelo decir, mal dicho, en muchos sitios, en muchas diócesis, no es que no se quieran vocaciones, no se quieren según qué tipo de vocaciones. Entonces, lo que se consideran vocaciones normales para ellos son de ultraderecha. No estoy hablando de los que quieren seguir los lefebrianos o los que quieren leer. No. El cura que quiere ser buen cura y normal no es de los que les gusta el obispo, que viene de una mentalidad de los años 60, que le cuesta mucho entender a los curas de hoy jóvenes.
porque él pensaba que todos serían como cuando él era joven, que creían en pocas cosas. Y entonces resulta que ahora se encuentran de obispos que no son de su mentalidad. Bueno, perdón que lo diga de esta forma, pero es que lo vemos en muchos sitios. Y después viene el gran problema, que es el más grave de todos: la polarización interna de la Iglesia. O sea, la tormenta está dentro también. Dentro de la Iglesia está muy fuerte. Esta polarización ha hecho que en muchos países existan 3 tipos de laicos y 3 tipos de curas. Porque todo lo que hay laicos, curas, hay laicos también metidos. Unos curas, empecemos de un tipo hasta otro. Sí. Unos curas que podríamos llamar progresistas. ¿Qué quiere el cura progresista y cómo se distingue un cura progresista? Es un cura que se deja llevar normalmente por las ideologías del tiempo, no tanto por el Evangelio. Habla de Evangelio, pero es un Evangelio muerto, no es el Evangelio real, sino revestido de las ideologías de cada momento. Entonces quiere reformas estructurales, quiere cargarse el celibato, que se llama ahora, más que cargárselo, se llama celibato opcional, para acabar con todo el celibato, pero al principio se le llama opcional. Después quiere el sacerdocio femenino. Entonces, para empezar, se empieza con el diaconado femenino, pero lo que quiere es el sacerdocio femenino. Quiere la relativización de toda la moral, de forma que solo exista una moral estrictamente laboral, si uno quiere, o sea, social, pero la moral, sobre todo sexual, pero cualquier otro tipo de moral, ha de desaparecer de la Iglesia. Es aquello que una cantante famosa estos días decía: yo soy re católica, decía así, re católica, pero Dios no se fija con quién te acuestas. Tú puedes acostar con quien quieras, sea hombre, mujer, animal, un niño o lo que quieras, no hay ningún problema, ahí Dios no se mete. Entonces dices, no, eso no funciona así. Hay una moral sexual. El negar la moral sexual ha hecho negar toda la moral y al final lleva a renegar de la fe, porque es el Evangelio mismo que nos lleva a una moral. Claro. Entonces eso es un problema. Y también son aquellos que no aceptan el Concilio Vaticano II. Todo el progresismo acepta lo que se llama el espíritu del concilio, pero no la letra del concilio. Eso es negar el Concilio Vaticano II. Claro. Lo que aceptan es un espíritu del concilio, que quiere decir todo lo progresista y todo lo que sea cambio es bueno. Todo lo que sea anclarse a una tradición o a un magisterio de toda la vida, eso es malo. Pero eso es decir que lo de antes no vale y ahora vamos a construir algo que sí que va a valer. Claro, eso es porque somos nosotros los que construimos el bien. Eso es mucha soberbia. Claro, es que todo lo que sea apartarse de Dios es soberbia. Y el progresismo aparta de lo que es Dios para construir un mundo nuevo. El mundo nuevo que sale del espíritu del concilio. Claro, eso ya vemos que no va. Después decíamos 3 tipos. El progresista. El segundo tipo, que podríamos llamar, si quieres, no sé si empezar por uno o por el otro, pero bueno, empezamos por lo que diríamos los que intentan ser centrados, o sea, los que intentan estar en el centro. Estos serían los que creen en lo que es la tradición y el magisterio de la Iglesia y que creen en la letra, o sea, en la letra quiere decir en el Concilio Vaticano II, lo que dice. Esto es como si alguien me dijera, yo creo en el espíritu del concilio de Éfeso, pero no creo en el concilio de Éfeso, en lo que dice. O sea, yo creo que el concilio de Éfeso, no creo en el concilio de Éfeso que dice que la Virgen es la Madre de Dios, pero sí que creo en el espíritu del concilio de Éfeso. Pues, ¿qué quiere decir eso? Muy raro eso. No tiene sentido, ¿no? Pues bueno, el que cree en un concilio es el que cree en los textos, en lo que enseña el concilio. Claro. Entonces, la gente centrada, diríamos así, para decirlo de alguna forma, es aquel cura que cree en lo que enseña la Iglesia, normalmente, y que cree en los textos del Concilio Vaticano II como una continuidad con el magisterio de toda la Iglesia. Como tal, cree en el misal, bueno, celebra con el misal normalmente. También podría
de forma extraordinaria usar el misal antiguo, pero que normalmente usa el misal del Concilio Vaticano II. Gente que sigue, que está en sintonía con la Iglesia y el Papa, y el magisterio de la Iglesia. Vale. Esto sería un poco el normal, el cura normal, que tendría que ser. Y después hay... Nos queda el otro. Sí. Y después hay lo que llamamos el cura conservador. Conservador. Cuidado con el cura conservador. Porque el cura conservador no es el cura normal. Un cura conservador es aquel que, cuando se habla de curas conservadores hoy en día, son los que solo creen en lo que llamamos el misal del Vetus Ordo, o sea, lo que era antes del concilio, y creen que con el concilio se ha roto la Iglesia. Y no creen en el Concilio Vaticano II, que venga de Dios ni mucho menos, y de hecho, aunque para algunos no lo expresan así, y otros sí, para muchos, el Papa es un antipapa, no es Papa. Y la Iglesia se ha roto desde el concilio, y son los que ellos se creen que defienden la fe de toda la vida, pero que desprecian y anulan y niegan a todos los que han venido después que ellos, a todos los que han venido después del Concilio Vaticano II. El conservador es el que no cree que sea ni válida la nueva misa y que excomulga a todos los que no piensan como él, que están fuera de la fe de la Iglesia, desde el Papa hasta el último obispo, y hasta el último cura, y hasta el último fiel que sigue al Papa. Estos están excomulgados porque son progresistas todos. Y eso no funciona así. ¿Me explico? Eso es, ese conservadurismo lo que ha llevado es al cisma. Y que a esta gente se ha auto-eliminado de la Iglesia. Ya no son de la Iglesia esta mentalidad así. Que todos sean conscientes o no es otra historia, porque hay muchos de ellos que están tan convencidos de que solo ellos tienen la razón que se creen que ellos solo son la Iglesia y nadie más. Y dices, no, oiga, la Iglesia se basa en la comunión. Sin comunión con la Santa Sede, o sea, con el Papa, sin comunión con el magisterio y la tradición de siempre, continuada por el Concilio Vaticano II, si no hay eso, no hay Iglesia. Entonces se transforman en una secta, que es lo que está pasando en este momento en algunos grupos. Se definen como secta. O sea, cuando a ti te definen como secta es que ellos se han separado y ellos son la secta. ¿Me explico? Bueno, entonces, todo eso, ¿para qué este esquema? Para entender que ahora hay muchos problemas en la Iglesia. Estos problemas afectan a los fieles porque se los encuentran. Y entonces, a mí lo que me gustaría hacer ver es, si tenemos tiempo, que no sé cómo estamos de tiempo... Un minuto, padre. Pues bueno, decir que, pues muy brevemente, sean 2 minutos, pero muy brevemente, todo eso no es nuevo. Todo eso ha existido toda la vida. Desde los primeros concilios, donde cada concilio se hicieron herejes, pasando por la reforma del cisma, bueno, por el cisma de Occidente. O sea, cuando... en Occidente, bueno, primero con la reforma de Baldo, donde San Francisco hizo la reforma interna nuestra, y Baldo se salió de la Iglesia con muchos que todavía están fuera de la Iglesia, siglo XIII. Los valdenses. Los valdenses. Pasando, decíamos, por el cisma de, bueno, el de Oriente ya pasó en 1054, el de Occidente ya en el siglo XIV. Después pasamos a la reforma protestante que empieza ya siglo XVI. Y después pasamos a no sé cuántas otras sectas que van saliendo poco a poco, hasta llegar a los veterocatólicos de 1870 con el Concilio Vaticano I, pero antes con todos los ríos con los liberales, después el modernismo que tuvo que atajar Pío V, el neomodernismo que vino justo antes del Concilio Vaticano II, y con todos los que rompieron la Iglesia a partir del Vaticano II, la gran crisis posconciliar. Todo eso en toda la historia y lo que me he saltado. ¿Me explico? Entonces, cuando uno dice, ante todo esto, no puedo ni respirar, dices, respira, tranquilo, porque basta estar con el Señor y basta continuar con la auténtica Iglesia de Cristo, que es la de siempre. Pero esto me parece que lo iremos viendo más adelante. Sí, señor.
Por eso acabamos con el Veamos del día de hoy, que no sé si a ustedes les pasa como yo, que estamos un poco mareados en esta tempestad de la Iglesia. Como podemos ver, como decía muy bien el Padre Enrique, hay motivos potentes para la esperanza, pero eso ya lo trataremos con más detalle en el próximo programa, que les decimos que no se lo pierdan, porque claro, aquí no hay nada más grande que saber a dónde cogerse en medio de la tempestad, como el Evangelio, ¿verdad? Por eso, hasta aquí el Veamos del día de hoy, que esperamos que les haya servido al menos de reflexión. Como decía el Padre Enrique, aquí hay muchas cosas que queremos decir con el poco tiempo que tenemos, pero sea como sea, siempre estamos a vuestra disposición en esta plataforma nazaret.tv, donde estaréis siempre bien formados y bien informados. Y para que no nos falte la esperanza, Padre, vamos a acabar con la bendición de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.